Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, donde dice: Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El apóstol continúa citando aspectos negativos, pero en este tramo los pecados ya no son relativos a problemas de moral sexual, sino a los que se relacionan con bienes, como es, por ejemplo, el robo y otro tipo de acciones abusivas que se producían como algo habitual entre las personas no creyentes. E inicia el apóstol con una referencia a los ladrones, quienes se dedican a apoderarse, como todos sabemos, de lo ajeno. La antigua etimología procede especialmente del verbo robar, que ya en Homero tiene connotaciones de algo que se hace con astucia, no tanto con violencia. Y de ahí se deriva el adjetivo que está en este calificativo, por lo que podría traducirse tanto por ladrones como por hurtadores. En cualquier caso, los que toman para sí aquello que no les corresponde. Se refiere también a los ávaros, ya se ha considerado anteriormente, y se trata de gente codiciosa en grado sumo. Habla también de los borrachos, aquellos que son dependientes totales del vino y se embriagan habitualmente. Los esclavos del alcohol, es decir, la ingesta moderada del vino no está prohibida en ningún lugar de la Escritura. Sí está la bebida inmoderada. Note que los fariseos llamaban a Jesús bebedor, y este calificativo es solo para quienes abusan del uso del vino, ya que una borrachera no es justificable en ningún caso, pero no solo es borracho el que está habitualmente ebrio. También menciona ahora a los maldicientes, en general aquellos que hablan mal de otros. El sentido de la palabra se relaciona con injuria e insultos e incluso inventivas. De manera que la maledicencia no solo puede ser de palabras, injuriando e insultando, sino incluso con un discurso violento contra alguien. Y está íntimamente asociado al verbo habitualmente traducido por murmurar, para entender sutilmente algo contra otro hablando mal de él. Note que sin duda este pecado debía de estar muy extendido entre los corintios, hablando mal uno de los otros, especialmente destacando los defectos de cada uno de los grupos en que habían dividido la iglesia, hablando despectivamente del apóstol Pablo, menospreciando a los colaboradores del apóstol, etcétera, etcétera. La última mención se relaciona con los estafadores, derivado del verbo que se usa para una acción rápida, traducido en ocasiones por arrebatar, y que aparece en relación con el traslado de la iglesia. Tiene que ver con rapiña, como ocurre con el adjetivo en este versículo, con un acento diferente en sentido de estafar. Podría traducirse como maleante. Y note que la conclusión es lógica. Pablo le hace notar que quienes practican estas cosas, es decir, los que hacen de ellas su forma natural de vida, no heredarán o no tendrán herencia en el reino de Dios. En la reiteración de lo que afirmó antes en el versículo 9 y que ya se ha considerado en cuanto al sentido de la frase, sin duda, al no poder heredar es que no son creyentes. La caída en el pecado, la comisión de una acción grave, no debiera darse en la vida de un cristiano, pero es posible que,
bien sea por la acción del tentador o por propia concupiscencia, lo ha seducido. Cuando dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago capítulo 1 y versículo 14. Pero quien practica el pecado, y en este caso la referencia tiene que ver con una acción reiterada, nótese que no usa nombres comunes para referirse a los pecados, sino adjetivos calificativos que presentan la condición de quien los comete, porque es de ese modo, estos no pueden tener vida eterna en sí mismos. Por otro lado, el apóstol Juan advierte que quien es de Dios y por tanto permanece en él, no peca, y el que peca en sentido de practicar el pecado como forma habitual de vida, cuando dice, no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Esta afirmación del apóstol es un desafío para que los lectores de la epístola examinen su verdadera condición de cristianos convertidos y no solo convencidos. Continuará con el versículo 11, donde dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La vida cristiana es la consecuencia de un cambio radical que Dios opera en quien ha creído. El apóstol recuerda a los corintios que estas cosas, es decir, la lista de pecados que aparecen en los versículos anteriores, eran el modo de vida de algunos de los que ahora eran creyentes en la iglesia en Corinto. Y caben dos interpretaciones a la frase del apóstol, que sólo algunos habían practicado todos esos pecados. Es lo más improbable. Puede entenderse que algunos habían practicado y que algunos de aquellos pecados. Esta es la más apropiada en este lugar, ya que los corintios, por su forma habitual de vida, practicaban el pecado en mayor o menor intensidad, como todos los que no creen en Cristo, pero entre los muchos pecados que forman parte de la experiencia propia del que no ha nacido de nuevo, algunos son eminentemente graves en la ética no tanto cristiana, sino en la sociedad en general. Estos, más evidentes, habían estado presentes, como dice, en algunos de los miembros de la Iglesia. Una serie de obras divinas lo habían separado para siempre de aquel estado de corrupción moral, y esas operaciones de la gracia suponen un cambio de posición definitiva. Note que estas operaciones que Dios hizo y el cambio producido no operó solo en los creyentes de Corinto, sino que es propio y alcanza a cada uno de los salvos en cualquier lugar, sistema social y también tiempo. Ya que Dios nos llama a ser perfectos, porque no los hay, y Jesucristo no vino a buscar a justos, sino a perdidos, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 10. Por otro lado, Henderson comenta sobre esto y dice lo siguiente: los publicanos y prostitutas eran los pecadores del tiempo de Jesús. Eran los parias de la sociedad. Jesús los llamaba al arrepentimiento y después come y bebe con ellos en sus propias casas. Fin del comentario. Y algo semejante ocurrió cuando Pablo visitó Corinto por primera vez y proclamó el mensaje del Evangelio, ya que muchos de los que oyeron el mensaje practicaban pecados y vicios degradantes, como lo que el apóstol mencionó anteriormente. Por la proclamación del Evangelio de gracia, aquellos que se identifican como algunos, en el versículo creyeron en Cristo, y se produjo la obra de transformación que se opera
en todos los que creen. Es por eso que les recuerda que la primera acción de la salvación consistió en el lavamiento espiritual. Y aquí está utilizando una metáfora, ya que se refiere con ella a la limpieza que el hombre recibe por aplicación de la operación salvadora que Cristo realizó en la cruz. Juan señala que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 7. El pecado y sus secuelas, imborrables para el hombre, quedan definitivamente retirados de la experiencia del salvo. Sin embargo, esta limpieza o lavamiento espiritual solo es posible con la entrega del pecador al Salvador, lo que el apóstol Pablo enseña como creer con el corazón. Romanos capítulo 10 y versículo 9. Por consiguiente, el lavamiento del pecado no es una experiencia posterior, sino instantánea al ejercicio de la fe. De ahí en adelante, ese corazón limpio permite al creyente acercarse a Dios y estar en comunión con Él, siendo la única forma de hacerlo. El Salmo 24, versículo 4 dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esto es lo que el escritor a los hebreos llama plena certidumbre de fe. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Esto es sólo con fe auténtica puede producirse la salvación y los resultados diversos de la gracia que se manifiestan en ella. Lo que sigue en las bendiciones que se citan en el versículo son consecuencia de la fe ejercida y depositada en el Salvador, porque es Él el único instrumento para alcanzarla, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. El lavamiento, al que se refiere aquí el apóstol, produce la purificación del pecado, extinguido para el creyente, como dice, la mala conciencia, resultado de la existencia y práctica del pecado. La sangre de Cristo purifica en sentido de lavamiento y de limpieza la conciencia del pecado. Note lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 2 y el versículo 14, cuando dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Limpio y santificados en Cristo el pecador, antes alejado de Dios y de su gloria, ahora sin embargo tiene libre acceso a su presencia. También no habla de la limpieza que Dios ejerce en aquel que cree. Y esto tiene que ver con una vida de santificación que se mantiene en limpieza espiritual. En el simbolismo de la antigua dispensación, los sacerdotes tenían que lavar los cuerpos con agua limpia, antes de vestir las ropas sacerdotales que le permitiera entrar en el santuario para ejercer su ministerio. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Levíticos capítulo 8 y versículo 6. Las acciones de la vida son la experiencia visible del corazón, ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6 versículo 45. Pablo estuvo enseñando a los corintios la condición del creyente como templo del Espíritu y de la Iglesia como santuario de Dios. El apóstol Pedro enseña que cada creyente es sacerdote de Dios, hecho así por identificación con el sumo sacerdote que es Cristo, cuando dice:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Por esa razón, la limpieza de vida es esencial para el ejercicio espiritual del sacerdocio, siendo ejemplos al mundo del cambio operado por el Espíritu en la regeneración. El creyente, posesionalmente en Cristo, está limpio de todo porque fue lavado de la contaminación propia de su antiguo estado, ya que en el momento de creer se produce la liberación de la esclavitud del viejo hombre y el revestirse del nuevo. Efesios, capítulo 4 y los versículos 22 al 24 dicen: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Lavar expresa la purificación moral y espiritual que Dios demanda para el creyente. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Salmo 51 y versículo 7. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Jeremías capítulo 4 y versículo 14. No solo lavados, sino también santificados. Y ya se ha considerado anteriormente que la santificación está en la vinculación espiritual de vida con Cristo, ya que es Él quien ha sido hecho para nosotros santificación, como dice el capítulo 1 y versículo 30. La limpieza de los pecados y de su influencia produce la santidad de vida para el creyente. Cada uno de los que han creído y, por consiguiente, el conjunto de todos como iglesia, forman un pueblo santo, porque han sido separados por Dios y para Él. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La ocupación de los santificados no es ocuparse en el pecado que antes era propio de su vida, sino en la santificación, como señala Filipenses capítulo 3 y versículo 12. También nadie debe de olvidar que el único modo válido de vida es la santidad, ya que, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1 y los versículos 14 y 15. Pero note que, en contraste, algunos de los creyentes en Corinto no vivían vidas que corresponden a la santificación, sino todo lo contrario, al pecado, siendo por tanto un serio problema en la relación con Dios como iglesia y en el testimonio ante el mundo que practicaba una vida de pecado. Además, también el apóstol les recuerda que también son justificados. Note que es la progresión en las bendiciones de la salvación, ya que el que cree es lavado, santificado y declarado justo por Dios. En este sentido, al haber llevado Cristo en la cruz el pecado de los salvos, a ser sustituto de cada uno de ellos, la demanda penal por el pecado ha quedado cancelada, por lo que, examinado el creyente
ante la justicia de Dios, no tiene deuda alguna que cancele de ahí que tiene paz para con Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Y además puede afirmar que ya no hay condenación para él. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Es más, revestido de la justicia de Cristo, cada creyente es hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Esta justicia imputada exige vivir la justicia práctica de la vida cristiana en plena identificación con Cristo, dedicando los miembros de cada uno no para el servicio del pecado, sino de la justicia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6 y versículo 13. Al igual que las otras bendiciones de la gracia, la justificación es posible solo para el creyente. El instrumento para alcanzar la justificación es la fe, ya que debe tenerse presente que la razón de la salvación es la gracia, pero la fe es el elemento instrumental para alcanzar la promesa de salvación, que es para todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 y los versículos 16 y 17. La expresión fuisteis justificados en el texto griego expresa aquí la idea de una acción plenamente efectuada. Pero es necesario enfatizar que la justificación se produce en un determinado momento y queda definitivamente realizada para el que cree, ya que por la fe somos ahora considerados como justos delante de Dios. La fe, pues, hace realidad un imposible, como así dice por otro lado Barth. Nosotros no solo somos lo que somos, sino que, mediante la fe, somos lo que no somos. Fin de la cita. Mediante la justificación pasamos a disfrutar de una posición inalcanzable para el hombre por cualquier otra vía que no sea la fe. Dios, que justifica, toma también partido por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8 y versículo 31. Poniéndose a nuestro lado, o tal vez mejor, poniéndonos a nosotros a su lado, declarándose favorable a nosotros, haciendo que nosotros seamos suyos en la seguridad de la esperanza y la certeza de la promesa. La obra de la gracia en salvación es una operación trinitaria, ya que quien salva es Dios, como dice el Salmo capítulo 3 versículo 8 y Jonás capítulo 2 versículo 9. Note que alcanzar estas bendiciones es posible porque las tres personas divinas intervienen individual y solidariamente en el plan de salvación, establecido desde la eternidad. El llamado del Padre conduce a los perdidos al Salvador, e inmediatamente la obra salvadora es posible por la obra de Cristo, y de ahí que el apóstol afirme que esas bendiciones y posiciones se alcanzan en el nombre del Señor Jesucristo. También es interesante apreciar que aquí está unido para referirse al Salvador, que son los títulos regio, sacerdotal y profético del Señor. Por la fe en Él se
tiene vida eterna en su nombre. Juan, capítulo 20, versículo 31 dice: Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 43, dice: De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero también no es menos cierto que esa posición de los creyentes delante de Dios ha sido posible por el Espíritu de Dios. La enseñanza sobre la santificación se le atribuye al Espíritu, cuando dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Pero la promesa del Espíritu, su presencia en el creyente como residente divino, se recibe a causa de haber sido redimido de la maldición de la ley, como así señala Gálatas capítulo 3 y los versículos 13 y 14. Y también es el Espíritu Santo que regenera al pecador perdido que cree en Cristo. Juan capítulo 3 y los versículos 5 al 8. La salvación no es un cambio de forma de vida, sino la generación, el engreimiento del creyente en Cristo. Juan capítulo 3 y los versículos 5 al 8. Esta es la operación del nuevo nacimiento, por la que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17. El que ha sido regenerado por el Espíritu anda en novedad de vida. Quiere decir que el Espíritu transforma al creyente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 18. Y todo ello es posible por la acción del Padre, a quien Pablo llama aquí nuestro Dios. En vinculación con Cristo, el Padre es nuestro Dios, como el Señor dijo a los suyos, luego de la resurrección: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan capítulo 20, versículo 17. Dios hace posible la salvación enviando al Hijo para ser Salvador del mundo, como así señala Juan capítulo 3 versículo 16 y Gálatas capítulo 4 versículo 4. Pero note que también envió al Espíritu Santo, procedente del Padre y del Hijo. Juan capítulo 14 versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. No hace falta más exhortación que reflexionar sobre la operación de la gracia en cada creyente, ya que la vida cristiana debe ser concordante con la posición alcanzada por gracia. Y voy concluyendo con esto. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice que fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, sodomitas, ladrones, ávaros, maledicientes y estafadores, ninguno de estos que vive caracterizado por estos pecados heredará el reino de Dios. Amigo y amiga oyente, si alguna de estas cosas tú las practicas, hoy tengo buenas noticias para ti, ya que Dios, que es el soberano y a quien todo ser humano un día tendrá que rendirle cuentas por lo que ha hecho aquí en su vida en la tierra, en su gracia divina, Él y te lo ofrece, por medio de su gracia, porque te ama, con amor eterno, la buena noticia de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, siempre y cuando tú estés dispuesto o estés dispuesta, en primer lugar, a aceptar por medio de la fe
tal y como enseña la Biblia, lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo a favor del pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida. Si tú, como he dicho anteriormente, practica alguna de estas cosas, te recuerdo, como dice la palabra de Dios, que los tales no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, que no irás al cielo. De manera que Dios ha provisto la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Ora conmigo, si nunca antes las has hecho de corazón, y repite estas palabras y di: Señor Jesús, vengo pidiéndote perdón por todos mis pecados, que son muchos, los cuales me arrepiento de todos ellos en este momento. Te abro mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Te quiero dar muchas gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.